Hola a todos, en la cápsula del día de hoy vamos a estar charlando del cáncer de pulmón avanzado, la población de pacientes con mutación KRAS G12C, y vamos a hacer especial hincapié en las características clínicas de esos pacientes con datos de la vida real. Me presento, soy Lorena Lupinacci, soy médica oncóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires y tengo especial interés en el área de la patología torácica. Bueno, entrando en el tema vamos a hablar de las alteraciones genómicas en el cáncer de pulmón, que cada vez este gráfico de torta que vemos acá, tanto para enfermedad metastásica como para enfermedad temprana, cada vez encontramos más biomarcadores o mutaciones que pasan del estadio de mutaciones drivers identificables a después que pasen a mutaciones drivers tratables. Fíjense, nosotros nos vamos a focalizar acá en el gráfico de metastásico, donde vemos que la prevalencia de la mutación KRAS es de un 29,9% y un 30% para el EGFR. Pero si nosotros nos vamos a focalizar, vamos a poner la lupa dentro de esa mutación KRAS en general, vamos a puntualizar a la KRAS G12C, vamos a ver que ese porcentaje se lleva al 13% de los pacientes de mutación KRAS tienen el G12C, otras mutaciones KRAS el 19%. Nosotros dentro de esa porción nos vamos a focalizar en ese 13% de pacientes con mutaciones KRAS G12C. Y un dato importante es que, a diferencia de la comunidad asiática, que ellos tienen aproximadamente un 5% de prevalencia de mutación KRAS G12C, nosotros tenemos mayor prevalencia que los asiáticos. Es exactamente al revés que lo que ocurre con la mutación del EGFR, que ellos tienen mayor prevalencia que los occidentales. Y ahora nos vamos a adentrar a lo que es las características clínicas de los pacientes con cáncer de pulmón avanzado y mutación KRAS G12C. Estos son bases de datos, pero muy interesantes porque son genómicas clínicas, es decir, no solo el dato, por ejemplo, de la Flatiron, que es con Foundation, con NGS, donde se va a hacer el panel de mutaciones, sino que después hay un macheo, un seguimiento de los pacientes con las características clínicas de esos pacientes. Les cuento que, por ejemplo, el Flatiron, que es esta base de datos grande de 7.069 pacientes en un periodo de enero del 11 a 2019, 7.069 pacientes con cáncer de pulmón avanzados, de los cuales 743 pacientes tienen la mutación KRAS G12C. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese 13% que les mostré antes? Acá ya hay un 11,11% de pacientes con mutación KRAS G12C. Vamos a adentrarnos a lo que es las características clínicas. Fíjense que la mediana de edad al diagnóstico es de 68 años, una leve tendencia al sexo femenino, 61%, un 97% de los pacientes eran fumadores o exfumadores. O sea, mucha relación con el cigarrillo. Esto es un dato que también quiero que nos quede. La prevalencia de lo que es no escamoso, de la histología no escamosa, fíjense el 91%, franca mayoría no escamoso, y son pacientes que se presentaban en el 86% de los casos con una enfermedad avanzada de inicio, una enfermedad metastásica de inicio. Cuando fueron a analizar la relación con las conmutaciones, fueron a ver STK11, cuyo porcentaje es del 22%. STK11 es un biomarcador que empieza a encontrar su rol como inmunoresistencia. Y lo mismo para el KEAP1, que es del 7%, un poquito menos bastante menos que el STK11. Eso es en el caso de la Flatiron, que tenía esta relación de lo que es clínica y genómica. Después tenemos la serie del ACR, donde también los datos fueron muy concordantes con la del Flatiron, la mediana del diagnóstico también, en sus 60 y pico, en los 68 años, también una tendencia al sexo femenino, leve, 64%. Con respecto al hábito tabáquico, fíjense que la franca mayoría, 97% en esta serie, y todo muy similar, fíjense, los no escamosos 84%, ese 24% en este caso, o sea, casi un cuarto de los pacientes tenían la conmutación con el STK11, que es una mutación no tratable hasta el momento, y un 10% con KEAP1.
Y después tienen el CRISP, que también es un registro alemán, donde ven que los datos coinciden, claramente se vuelve a repetir lo del Flatiron y lo de la ACR, esa mediana edad de los 60 y pico, acá un poquito menos el sexo femenino, pero el hábito tabáquico, el componente no escamoso, la enfermedad avanzada de inicio, y no estaban reportados acá las conmutaciones. Entonces, como conceptos claves, así como tenemos, yo lo pienso como tenemos, por ejemplo, en el EGFR, nos viene la mujer no fumadora, asiática, bueno, estos son para el KRAS G12C, son fumadores, la histología es no escamosa, y cuando hablamos de conmutaciones presentes, hablamos en un 25% aproximadamente de la conmutación con STK11, y vamos a ver qué implicancia tiene esa conmutación. Pero hablando de KRAS G12C en general, piensen que puede estar presente en cualquier tipo de paciente con cáncer de pulmón en no células pequeñas. ¿Qué pasa con las otras mutaciones? Se podría decir que KRAS G12C, que el KRAS lo hemos escuchado hablar hace ya varios años en lo que se describió primero en cáncer de colon, pero cuando el concepto que es una mutación casi mutuamente excluyente, es decir, es raro que la mutación KRAS se sobreponga con otra mutación. Fíjense en esta serie del Flatiron, de esos 743 pacientes, ellos hicieron una subcohorte en ese estudio, que se fijaron aquellos pacientes que eran KRAS mutados, y después había otra subcohorte que eran los KRAS triple negativo, KRAS no mutado, EGFR y ALK. Y cuando fueron a ver las conmutaciones, fíjense que no había conmutaciones con el ALK, lo que sí se vio en un 1,2%, acá tienen que son esos 743 pacientes de Estados Unidos, un 1,2% de los pacientes tenía una conmutación con el EGFR, 0,3 con ROS, 0,9. O sea, cuando aparece la mutación KRAS, es raro que esté con otra mutación de las descritas acá. Entonces, pensar que es poco probable, dice que los pacientes con mutación KRAS G12C es poco probable que sean elegibles para terapias target, porque si un paciente encontramos el ALK, sabemos que vamos a ir a la terapia target. Una es para el EGFR lo mismo, para el ROS, para el BRAF, pero acá KRAS G12C, que es una mutación puntual, una sustitución puntual, estos pacientes en vida real, hasta ahora, reciben tratamiento con quimioterapia o inmunoterapia, tratamientos que no son de terapia dirigida. Vamos a ver cómo eso se va a ir modificando, ¿no? Bueno, con respecto a la conmutación KRAS y expresión de PDL1 y TMB, estos son biomarcadores, el PDL1 mucho más, que se utilizan a la hora de indicar una inmunoterapia para ayudarnos a guiar el tratamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver, sabemos que cuanto más PDL1, más respuesta a la inmunoterapia, vamos a ver qué pasa con los pacientes con mutación KRAS G12C. Este es de la serie, de la segunda columna que les mostré al principio de esa serie de la CR, y lo que se vio que el 37% de los pacientes con KRAS G12C eran PDL1 negativo, el 25% intermedio de 1 a 49%, y el 38% de los pacientes más del 50% de PDL1. Y en cuanto a la TMB, el punto de corte que eligieron en esta serie fue de menos de 10 mutaciones por megabase. 63% de los pacientes con KRAS G12C tenían menos de 10% de mutaciones por megabase. Cuando uno mira, en especial la TMB, sabemos que todavía no la utilizamos mucho su rol como biomarcador en inmunoterapia, pero cuando vamos a ver la columna, en especial nos focalizamos en la de PDL1, vemos que la realidad es que es muy heterogénea. No hay algo que predomine. Entonces el concepto es que los pacientes con mutación KRAS G12C tienen una enfermedad heterogénea con niveles variables de expresión, tanto de PDL1 como de carga mutacional tumoral. Datos muy ricos que da esta serie tan grande que vimos del Flatiron, que los pacientes, de estos pacientes de 743 G12C, lo que se vio
es que 1 de cada 5 pacientes, o el 20% de los pacientes, no habían recibido terapia sistémica. ¿Y por qué no habían recibido? Los motivos eran porque habían ido directamente a cuidados paliativos, es decir, habían tenido un mal performance status, eran pacientes con comorbilidades, con la enfermedad más avanzada, que es lo que dijimos, ¿se acuerdan que debutaban como una enfermedad más avanzada? Esos 20% de pacientes no habían recibido tratamiento de inicio. Y cuando hablamos de las segundas líneas, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para los pacientes no elegibles para terapia dirigida? Hasta ahora, los KRAS-G12C, sabemos que los pacientes en segunda línea tenemos un crisol de opciones en la actualidad que van desde la inmunoterapia, desde la quimioterapia, si los pacientes recibieron inmuno de entrada. Obviamente sabemos que hay un porcentaje que van a ir a cuidados paliativos y el rol de los antiangiogénicos en la segunda línea también está descrito. Entonces, la quimioterapia basada en platino y la inmuno son los tratamientos más frecuentes para los pacientes con cáncer de pulmón avanzado y mutación KRAS-G12C. Fíjense que son pacientes que tenemos una mutación puntual y lo estamos tratando con estos tratamientos para aquellos de enfermedad no tarjeteable. Los pacientes con cáncer de pulmón avanzado y mutación KRAS-G12C tienen opciones de tratamiento limitadas luego del tratamiento de primera línea. Entonces sabemos que ya de por sí empiezan con una enfermedad con un pronóstico más desfavorable y llegar a una segunda línea también es más complicado para estos pacientes. Hablando haciendo hincapié en la evolución desfavorable de los pacientes con KRAS-G12C, fíjense acá, tenemos en términos de medianas de sobrevida libre de progresión, en los del Flatiron, 281 pacientes que recibieron en la primera línea, la mediana de sobrevida libre de progresión era de 5 meses, en la segunda línea de 4 meses, y en aquellos pacientes, 87 pacientes que habían llegado a recibir una tercera línea, la mediana de sobrevida libre de progresión fue de 3 meses. Cuando vamos a ver una serie del Memorial, en aquellos pacientes también KRAS-G12C, que habían recibido tratamiento de inmunoterapia con anti-PDL1 en primera o segunda línea, la mediana de sobrevida libre de progresión fue de 3.7 meses, corta. Lo mismo pasó en el grupo, en el registro CRISP de Alemania, donde habían hecho tanto pacientes con quimioterapia, o con inmuno o con pequeñas moléculas. La sobrevida libre de progresión en términos de mediana fue de 5.7 meses. Y fíjense que más o menos se mantiene lo mismo también acá en el grupo japonés en primera línea, 5.2 meses, y en la segunda línea 3.8 meses. Algo también que se veía en el Flatiron, que empezó, como les conté, desde el 2011, en esos 9 años que se siguieron a esos pacientes, el tratamiento de primera y de segunda línea se fue modificando. Entonces empezó a conocer también el rol de la inmunoterapia en los pacientes con KRAS-G12C, porque antes no existía esa opción terapéutica, y todo esto es dinámico, ¿no? Va cambiando. STK11 y KEAP1, como hablamos al principio, STK11, esa conmutación presente en casi el 25% de los pacientes con conmutación con KRAS-G12C. Fíjense que acá, en cuanto hablamos de inmunoterapia, cuando tenemos el STK11 wild type, es decir, no mutado, los pacientes que hacen tratamiento con inmuno, fíjense que la mediana de sobrevida global es de 16.9 meses, versus aquellos pacientes que tienen mutación de STK11, que es de 5.7 meses, con una clara diferencia estadísticamente significativa, con un hazard ratio de 0.44, y acá empezar a pensar cuando vemos al paciente KRAS-G12C y STK11 es lo que llamamos malas compañías, así como para recordar que impacta en la evolución de los pacientes la presencia del STK11. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que recibieron quimioterapia en vez de inmuno? Esto no se ve tan marcado como en los pacientes que recibieron inmuno. Sucede lo mismo con el KEAP1, fíjense acá también en bloqueo de PDL1, y con los pacientes que se les aplica inmuno versus aquellos pacientes que hicieron quimioterapia. Bueno,
empezando a conocer más a nuestros pacientes, es lo que yo llamo, cuando vamos a pedir un estudio, si tenemos la posibilidad del NGS, empieza cada vez más a verse la mutación del Carras, empezamos a familiarizarnos, a pensarlo en los pacientes, esos pacientes que por ahí empiezan esa primera línea, tienen una mala evolución, desarrollan metástasis cerebrales, el paciente con un hábito tabáquico pesado, que yo lo pienso, digamos, como para que sea algo rico para la práctica clínica, es cuando vemos un paciente, mujer, que nunca fumó y no le encontramos el EGFR, estamos como, sabemos que tiene que haber alguna mutación driver, o sea, vamos a hacer más hincapié en ir a encontrar. Bueno, en estos pacientes empecemos a incorporarlo, porque no son pocos, eso ahora les voy a compartir una experiencia nuestra, pero empezar a pensar en el paciente fumador pesado, en histología no escamosa, por supuesto, empezar a tenerlo presente, porque próximamente vamos a tener a disposición la terapia target que se busca cuando hay una mutación driver. Aprovecho para compartirles, esto es del Mundial de Pulmón de este año, que tuvimos la suerte de poder presentar 2 trabajos con respecto a la secuenciación en vida real. Todos los pacientes que les conté antes, tanto del Flatiron como la serie del ACR, el CRIS, son todos pacientes de vida real y ninguno estaba dentro de un ensayo clínico. Bueno, acá nosotros teníamos la posibilidad de hacer NGS a los pacientes, y lo que les mostraba es, de estos 135 pacientes que teníamos nosotros, analizamos sus características clínicas, una leve diferencia a favor de los varones, eran 57% de varones, casi un 80% de fumadores, estos son pacientes que se atendían en nuestro servicio, y lo que fuimos a ver es las alteraciones, las mutaciones drivers. Y dentro de las mutaciones drivers las dividimos en aquellos pacientes que ya tenían una opción de tratamiento al acceso libre, como por ejemplo EGFR, ALK, ROS1, un skipping del 14. Bueno, de esos 135 pacientes, 20 tenían mutaciones drivers tratables. Y otro grupo de pacientes, acá tenemos 15 pacientes tenían mutación del Carras G12C. Y ahí lo pusimos en celeste porque todavía no estaba la posibilidad en ese momento de indicar una terapia driver, sí a través de programas de acceso expandidos o ensayos clínicos, pero para ver que tener el concepto que de 135 pacientes con cáncer de pulmón avanzado, 15, y acá nuevamente el 11%, tienen la mutación Carras G12C. Y estos son pacientes reales del consultorio de Argentina, o sea, es de nuestra población, que son datos muy ricos, a pesar de un N chiquito, son datos que aportan. Y cuando vamos a ver las medianas de edad al diagnóstico, fíjense que para nosotros, que el hospital maneja una población también de pacientes más añosos, pero la mayoría, la columna más alta, era el grupo etario de 70 a 80 años, siguiendo en el de 60 a 70 años. ¿Qué pasa con los pacientes añosos, aquellos pacientes de más de 75 años? Fuimos a ver si había alguna diferencia en el perfil de esos pacientes en cuanto al NGS. Y lo que vimos, lo que nos encontramos, que de 36 pacientes, de nuestros pacientes, 36 eran mayores de 75 años. Y en cuanto a hablar de términos de mutaciones drivers que se fueron a investigar, encontramos que la Carras G12C estuvo presente en 4 pacientes, es decir, en el 11%. Si hacemos memoria, dijimos 13% para occidentales. Nosotros en nuestro grupo, en nuestra muestra, esto también se comparte. Con lo cual, llegando al final de esta cápsula, mensajes para resaltar: recordar que aquellos pacientes con mutación Carras G12C, tendencia a fumadores o exfumadores, histología no escamosa, y que la conmutación STK11 está en el 25% de los casos aproximadamente. Es indispensable trabajar en equipo transdisciplinario, que nos ayuden los biólogos, los patólogos, a entender cuando nos aparece un reporte, la mutación del Carras G12C, si está presente, no solo esta, sino todo, empezar a trabajar cada vez más en equipo, a familiarizarse con estas nuevas mutaciones que van de tratables, que fueron de emergentes a targeteables, y presentar estos casos en los comités moleculares. Muchas gracias.